Pablo Simonetti encarna al intelectual comprometido moderno. Siendo uno de los escritores chilenos más exitosos de los últimos años, es también un activista. Sus permanentes intervenciones públicas tienen mucho que ver con los grandes avances en materia de derechos de género que registra un país que hasta hace muy poco tenía fama de conservador. Madre que está en los cielos es una de las 3 novelas más vendidas de los últimos 15 años en Chile, lo que es absolutamente extraordinario tomando en cuenta que en Chile hay muchos superventas como Isabel Allende, Roberto Bolaño, Alberto Fuguet. ¿Qué crees tú que tiene este libro que lo ha hecho tan masivo, que ha conectado con tanta gente? Mira, yo creo que llegó en un momento muy preciso del cambio de pensamiento de la sociedad chilena, en un momento de apertura hacia nuevos paradigmas, hacia formas de entender la familia, las relaciones entre padres e hijos, también sobre todo de entender las relaciones de género y de poder dentro de la familia. O sea, la familia siempre ha sido una institución importante para la sociedad chilena y en ese sentido yo creo que llamó mucho la atención porque hablaba de estas vidas que están marcadas por el secreto, por unas normas que no dan cuenta de las verdades y de las realidades que se viven al interior de la familia. Entonces se produjo una apertura. Otra cosa que pasó fue que muchas madres y muchos hijos e hijas entendieron o se abrieron a entender la posición de la parte Contraria, opuesta o digamos. contraria. Es que es difícil ponerle la palabra contraria, pero eso. Entonces una madre, muchas veces se me acercaron madres a decirme, mire, yo con esto he entendido mucho mejor a mi hijo o a mi hija, porque aquí, tú sabrás, hay hay personajes, 2 hijos, hay un hijo gay, hay una hija que es una mujer, diría, rebelde con respecto a las reglas de esa familia conservadora de raigambre italiana que está afincada en Chile. Y por último, también me pasó mucho que hijos e hijas decían que entendían mejor a su madre. Entonces se produjo eso, se produjo una conexión intergeneracional entre padres e hijos en un momento de cambio de la sociedad. Este libro lo que logra es a través del personaje de Julia Bartolini, que es la protagonista, que va contando sus memorias, a veces haciendo descubrimientos que ella desconocida de su propia persona, que retrata muy bien a una sociedad que parece profundamente conservadora, hipócrita, prejuiciosa, ¿no? Como era la sociedad chilena donde le toca vivir a ella. Claro. Pero reciben sus hijos los coletazos de esa sociedad y ella lo escribe en un momento en el que comienza una transformación dentro de la sociedad chilena, ¿verdad? Claro. Bueno, ella no es consciente de la transformación. Cuando uno lee la novela se da cuenta que es una mujer que está profundamente inmersa en una sociedad machista. Ella no se da cuenta ni de su propio machismo, ni del machismo del marido, ni del machismo de su padre, ni del machismo que ejerce sobre su hija y sobre su hijo. Para ella, esa es la norma de las cosas y así debieran ser. Y también está sumergida en una forma de entender el mundo que es, diría yo, la visión de la Iglesia Católica sobre la familia en el siglo XX, que es la doctrina familiar de la Iglesia que dominó tan profundamente. Y ella era una católica muy convencida y en ese sentido creía que esos dogmas había que seguirlos a pie juntillas. Pero curiosamente este personaje no es un personaje tonto, es muy inteligente, muy perceptivo y se da cuenta que son esos hechos también los que lo hacen infeliz, ¿verdad? Claro, finalmente ella termina por darse cuenta de eso, pero yo diría que eso es uno de los hallazgos de la novela, que es decir, una persona por muy inteligente que sea siempre está sumergida en su época y en sus valores y en los contextos que le ha tocado vivir y sobre todo ella está sumergida también, por usar esta palabra, en una historia familiar que la marcó muy profundamente, que es la relación de ella con sus padres y que no quiere que se vuelva a repetir. Entonces para ella la búsqueda de la legitimidad es casi un acto de desesperación. Esa legitimidad que puede llegar a ser tan cruel como para no entender la diversidad de sus hijos, la diversidad de su hija y la diversidad de su hijo. Porque finalmente ella está desesperada porque dice, nosotros fuimos una familia infeliz, la de ella con su padre y su madre y su hermano, y no quiere que sus hijos también vivan en una familia infeliz. Entonces ella hace todo lo posible, pero dentro
de un punto de vista que está profundamente equivocado. ¿Todas las familias son infelices? Habría que usar la frase de Tolstoy, dice, ¿no? Que cada familia es infeliz a su manera. Ana Karenina, pero todos, sí. claro, todos tienen su karma, por usar otra expresión, ¿no? Y en este caso el karma de Julia Bartolini es muy fuerte. Todo lo que a ella le toca vivir con su padre, la sensación de ilegitimidad que vive en esa familia, que, bueno, y la ilegitimidad incluso de su propia madre. Entonces, fíjate que por eso se llama también Madre que estaba en los cielos la novela, ¿no? Porque está hablando de estas madres que siempre quisieron estar, digamos, en un altar y que finalmente fueron ilegitimizadas por las situaciones que les tocó vivir. Entonces, para ella, ese punto, ese karma, lo arrastra hasta sus hijos. Y bueno, quizás lo bonito que tenga la novela es que ella termina por aprender de sus hijos, de que tiene que perdonarse, que tiene que perdonar a su madre y a su padre para poder finalmente llegar a tener una familia feliz. Pero en Chile, en el Chile de Julia Bartolini, no solamente está la iglesia, también está la dictadura, que es, como ocurre generalmente con las dictaduras, una propuesta política que termina inmiscuyéndose en la vida de las personas, que termina definiendo lo que está bien y mal desde el punto de vista de la moral, lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, ¿no? Bueno, en la dictadura en Chile, a los pocos días del golpe, las patrullas militares estaban en las calles tomando preso a gente que después desapareció. Pero otra cosa que hacían era que andaban con tijeras y le cortaban los pantalones a las mujeres y le cortaban el pelo a los hombres. Decían los hombres bien hombrecitos y las mujeres bien mujercitas. Entonces, de ahí en adelante se estableció un papel de género de hombres y mujeres muy estricto que se transmitió a través de las universidades, de los medios de comunicación, bueno, de todo lo que el gobierno, la dictadura militar intervino, ¿no? Ese modelo de género arrasó con cualquier forma de, digamos, cualquier primavera en cuanto a la idea de género. No, claro, porque en los 60 hubo un cierto surgimiento de una idea de que era posible con la Allende. liberación femenina. Incluso antes de Allende, incluso con Eduardo Frei Montalva. Bueno, también por la influencia de lo que estaba pasando en Francia, de lo que estaba pasando en Inglaterra. Entonces, toda esa primavera desapareció completamente bajo el gobierno de Pinochet y de una manera muy, muy violenta. Fíjate que todas las formas y las representaciones que ellos hacían eran siempre muy machistas, el ensalzamiento del hombre y la mujer vuelta a algo doméstico. Lucía Iriar de Pinochet era la directora nacional de los centros de madre. Eso te refleja claramente la idea de género, que es una idea de género muy propia de ¿cómo se llama? De campamentos militares. Los campamentos militares, el hombre sale, la mujer doméstica, decorosa y subsidiaria de sus hijos y su marido. Y lo increíble es que en ese Chile represivo comienzan a haber movimientos que empiezan a buscar la liberación, incluso dentro de la dictadura, como las yeguas del Apocalipsis, ¿verdad? O sea, Claro. a pesar de todo, hay momentos de rebeldía que seguramente son muchos de ellos reprimidos por la dictadura. Bueno, eran muy subterráneos y se daban dentro de un lugar especial de la sociedad en que la dictadura no alcanzaba a llegar con su represión ahí. Fueron más bien ya en la década de los 80. Sí. Estaba la yegua del Apocalipsis, estaba el grupo Okada, había, bueno, trabajo también de escritores, de Amel Altit, Raúl Zurita. Lemebel. Sí, bueno, el mismo Lemebel, yo diría que su despertar literario ya fue después, ahí estaba más bien en las performances. Sí. Y en ese sentido, bueno, algún tipo de asomo de rebeldía había, pero claramente en el mainstream, digamos, dentro de la familia, todo eso era ahogado y el modelo de género se rigidizó aún más de lo que ya venía siendo a propósito de todo el origen machista y católico de la sociedad. Pero uno ve el Chile de ahora y ve el Chile de esa época y son dos países completamente distintos, por lo menos Sí. es la imagen que se tiene de fuera. Sí, hemos cambiado mucho, hemos cambiado para bien. Los modelos de género se han relajado en cierto sentido y en este minuto hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, del lugar de la mujer dentro de la sociedad.
Todavía hay muchas resistencias, pero incluso en la última elección ya tuvimos una ley de cuotas donde el 40% de los candidatos tenían que ser mujeres y significó un aumento sustancial de los congresistas mujeres elegidas. Entonces tenemos avances en el tema de la diversidad sexual, lo mismo. Sí. La diversidad sexual hasta el año 90 en Chile era considerada un delito, un pecado y una enfermedad. Claro. Entonces el Colegio de Psicólogos hoy día dice que la homosexualidad es algo tan normal como la heterosexualidad, ya no es perseguido por la ley. En 1999 se despenalizó la sodomía en Chile. Bueno, sigue siendo pecado, pero eso por lo menos le puede poner algo de Pero de, no, de condimento. parece que cada vez a menos, bueno, lo prohibido. Lo prohibido. Parece que cada vez a menos personas les importa que sean pecados estas cosas. Y lo digo a partir de la visita del Papa Francisco a Chile, que ha sido una verdadera revolución. Yo crecí con la idea de Chile, donde estaba prohibido divorciarse. Claro, hasta el año 2004. Y ahora veo una sociedad que se levanta contra la visita de un papa, lo que es absolutamente extraordinario. Es extraordinario. Bueno, ahí han pasado muchas cosas. Uno, el avance de las libertades Y de lo las personas. Y lo de Caradima. Claro. Y la caída del poder de la Iglesia. Eso fue fundamental. En el año 2010 se destapó el caso Caradima y ese caso caló muy profundo en toda la sociedad. Hubo testimonios que fueron verdaderamente desgarradores y que lograron conectar con los sentimientos de los chilenos. Y eso hizo que toda, incluso la jerarquía eclesiástica hoy día está puesta en duda. Entonces, el papel que antes tenía de la Iglesia de mentora y además de la capacidad de veto. O sea, si la Iglesia, por ejemplo, en el primer gobierno de Bachelet, que fue entre el 2006 y el 2009, Bachelet quería impulsar una ley de unión civil, la Iglesia Católica la vetó y sencillamente no avanzó nada, no salió ni del gobierno. Pero ya en el 2010 eso se terminó. Entonces ya hoy día la Iglesia sigue teniendo un poder. Se sienta en las mismas comisiones que nos sentamos nosotros, pero se sienta a un lado la Iglesia y al otro lado nos sentamos las organizaciones de la diversidad sexual, por ejemplo, a discutir las leyes de la diversidad sexual, casi en igualdad de condiciones. Te digo casi porque todavía le dicen monseñor, pase por aquí, lo sienta en primera fila, le dan primero la palabra, pero ya estamos sentados a la misma mesa. Pero lo que se ha conseguido, cosa que antes no ocurría. Pero se ha conseguido algo absolutamente extraordinario, que es hacer que un papa pida perdón por sus errores. Bueno, que lo hizo Francisco hace muy poco. Sí, fueron unos errores bastante garrafales y muy tremendos, porque además el Papa fue muy cruel al referirse a las víctimas, y estas víctimas tienen mucha credibilidad en Chile, han hecho un gran trabajo y son muy verosímiles, entonces y es verdad que uno siente el dolor y la humillación de lo que le ha tocado vivir. Entonces, claro, cuando el Papa le dice, mira, estos son calumnias, realmente es faltarle el respeto. Es más que faltarle respeto, es atentar contra la dignidad de personas que han sido abusadas por personas de la Iglesia. Hay que tener en cuenta otra cosa, que Caradima fue también un sacerdote muy cercano a la dictadura y muy cercano, por otra parte, a el que en ese momento era el nuncio en Chile, que era Ángelo Sodano, que Ángelo Sodano terminó siendo secretario de Estado de Juan Pablo II. O sea, ahí también hay algo que nosotros tenemos que prestar atención, porque esto es un problema que trasciende a la Iglesia chilena, sino que llega hasta la cúpula misma del Vaticano. O sea, ahí hay una trama que todavía está por de descubrir. Encubrimiento. Sí. Ahora, pero de todas formas, Francisco es un papa jesuita, y los jesuitas tienen un voto adicional, además de los demás que tienen los sacerdotes, que es el voto de obediencia al papa. O sea, Francisco crece con la idea de que el papa es infalible. Sí. Y a pesar de eso, él toma de esta forma y se llega a reunir con las víctimas, ¿verdad? Sí. Y eso es un gran logro de las víctimas, y hay que hacerle un reconocimiento al Papa, porque es primera vez, en verdad, que un Papa toma una acción tan clara de ponerse del lado de las víctimas y de protección de la organización política, podríamos decir que es la Iglesia misma. Siempre estuvo la Iglesia protegiendo a la jerarquía en sus labores de encubrimiento. Y por primera vez ahora dice, no, bueno, yo voy a escuchar a
a las víctimas. Pero veo también, por ejemplo, que en Chile se aprueba una ley de despenalización del aborto y el 71% de las personas encuestadas están a favor de la ley. Sí. Ahora, una ley muy restrictiva. Sí, una ley pero es un primer paso, ¿verdad? Sí, pero es una ley que solamente es en el caso digamos, de inviabilidad del feto, de peligro de vida de la madre y de violación. Claro, el 71%. No, ayer salieron unas cifras nuevas de una encuesta sobre matrimonio igualitario. 65% está a favor del matrimonio igualitario, 52%, primera vez que pasa la barrera del 50%, 52% a favor de la adopción homoparental. O sea, realmente el cambio valórico, por llamarlo de alguna manera, ha sido impresionante, porque creo que en Chile ha cundido la idea de que todos somos dueños de nuestro destino y que tenemos que tener la libertad de buscar la felicidad a la manera en que cada uno piensa. Todo lo contrario que Julia Bartolini, que cree que la felicidad está en ciertos contextos particulares, como podría ser la Iglesia Católica, la decencia, este mundo machista que a ella le tocó vivir. ¿Y tú quisieras casarte con Pedro José o está bien solo la unión civil? Nosotros firmamos uno, sí, yo me casaría con José Pedro. José Pedro. Con José Pedro me casaría feliz de la vida. De hecho, estamos casados. Nosotros cuando hablamos el uno del otro decimos que él es mi marido, usamos argolla. El compromiso es como un compromiso de matrimonio. El matrimonio, la unión civil tiene ciertos beneficios esenciales para la vida en pareja, pero el matrimonio tiene algo que llega mucho más lejos en los cuerpos de ley y los reglamentos del país. Si uno empieza a meterse en cualquier cuerpo de ley, en las cosas más recónditas que tú podrías pensar, no sé, en un reglamento no sé, pues de las Fuerzas Armadas, ahí está el matrimonio inscrito como una institución que debe ser reconocida a través de pensiones, de regalos, de sistemas de salud. Ese reconocimiento yo creo que es esencial muchas veces para la pareja y tiene efectos concretos. Hoy nosotros tenemos un reconocimiento por parte del Estado porque dos personas que se unen civilmente se convierten en convivientes civiles y eso les da un estatus respecto del otro. O sea, no siguen siendo solteros, que era la idea que tenía Piñera en un comienzo. Ahora tú tienes un estado civil, pero el estado civil del matrimonio te lleva más lejos todavía dentro de la estructura social y legal del país. ¿Y para ti la paternidad es un pendiente? ¿Te gustaría ser padre? Para nada. ¿No? No, claro, yo soy un pésimo defensor de todas las opciones homoparentales porque, claro, yo ya tengo mi vida, tengo mis años de partida. Hay mucho esfuerzo que hacer cuando uno va a ser padre. Y yo tengo 56 años y no me imagino siendo padre a esta altura porque veo todo lo que significa en dedicación, en cuidado, en preocupaciones. Y por otra parte tengo mi literatura y mi trabajo, que es un trabajo que me lleva de aquí para allá. Lo mismo le pasa a José Pedro. José Pedro es pintor. Sí. Entonces los dos tenemos nuestros hijos, digamos, artísticos y nos ocupa mucho tiempo de nuestra vida. Otro hecho absolutamente extraordinario en el Chile moderno es el Oscar para una mujer fantástica, sí, ¿verdad? Porque además el primer Oscar que recibe una película chilena tiene que ver con los derechos de los transexuales. Sí, eso es un gran mérito del grupo de producción y dirección de la película y es un gran mérito de Daniela Vega, que hace un papel sensacional y que la película está basada en su propia vida. Y ella logra transmitir la fragilidad y la vulnerabilidad en que se encuentra una persona transexual enfrentada a una situación de vida difícil como es la pérdida de su amor, con el cual no puede establecer ningún vínculo porque finalmente en ese momento cuando la película se da no había ni unión civil ni ninguna cosa y sencillamente ella queda como cercenada de la historia de amor que tuvo. No existió. No existió, claro. Y eso pasó en muchísimas situaciones. Y al mismo tiempo, de nuevo, yo creo que el discurso dominante hoy día en Chile es que las personas puedan tomar sus decisiones dentro de su espacio de autonomía, con la voluntad de ser felices de acuerdo a esa idea de sí mismos que se forman. Esa idea de la libertad profunda del individuo ha calado muy intensamente entre los chilenos y los chilenos cada vez respetan más esa idea.
Así que yo estoy muy contento con eso. La sociedad va más adelante que las leyes. Eso es lamentable, pero es así. Las leyes se demoran. Hay mucho trabajo de los grupos conservadores, de partidos como la UDI, por ejemplo, que entorpecen el desarrollo de los proyectos de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley de identidad de género es un proyecto sencillo, que es decir, una persona va al registro civil y dice, mire, me quiero cambiar de sexo registral y de nombre, cambiémoslo. Ese es el proyecto, no tiene nada que ver ni con terapias, ni con operaciones, ni nada de eso, sino que sencillamente que el registro civil reconozca que esa persona se ve a sí misma, tiene la experiencia íntima de ser mujer, aunque haya estado registrado su sexo registral como hombre. Y eso ha sido entorpecido de las maneras más viles para que no avance. Entonces, ayer acaba de cumplir 5 años de tramitación ese proyecto. Nosotros lo presentamos, la Fundación Iguales, con muchas de las organizaciones trans, lo presentamos el año 2013, y recién, bueno, parece que este mes o a finales de junio vamos a tener la ley. Y eso va a ser una maravilla para las personas trans. Esta evolución, este cambio dentro de Chile tiene que ver con el desprestigio de la Iglesia, también con el desprestigio de la dictadura a partir de los casos de corrupción que se revelaron, pero también tiene que ver con la aparición de grandes liderazgos como el de Daniela Vega, que leo que se va peleando contra los conservadores cada vez que la pican, y también con tu caso, ¿no? Tú eres uno de los más grandes activistas de la igualdad de los derechos en Chile. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque una de las cosas que a mí me sorprendió más cuando te conocí fue la absoluta naturalidad y la absoluta libertad con la que hablas de todo este tema, tomando en cuenta que al momento de salir del armario, en tu caso, debe haber sido duro, difícil por tu situación familiar y también por la situación social que vivías, ¿verdad? Claro. Bueno, yo sí salí del armario el año 89, todavía no terminaba, estaba por terminar la dictadura. Como te decía, en ese minuto todavía la homosexualidad era considerada pecado, enfermedad y delito. Entonces, claro, no fue fácil. La sensación de todo el mundo fue que yo me iba a perder, que me iba a aislar, que iba a terminar drogadicto y borracho. Bueno, todas esas ideas de finmundistas que corren en torno a las personas de la diversidad. Pero bueno, yo fui cambiando con el país también, el país se fue abriendo cada vez más hacia estos temas, y te diría que la experiencia mía y la naturalidad mía la gané por la literatura. Yo escribiendo libros como Madre que está en los cielos, sobre todo escribiendo libros como Madre que está en los cielos, me gané mi libertad, porque entendí qué era lo que me oprimía, y que era lo que oprimía a Julia Bartolini, que podría decir que era lo que oprimía a mi madre y a mi padre. Los entendía a ellos en sus miedos y en sus prejuicios. Entendí de dónde veníamos y me di cuenta que había un camino por delante que se podía asumir con plena libertad. ¿Tú dirías que cada uno de tus libros revela un secreto tuyo? Yo diría que cada uno de mis libros no son secretos, pero cada uno de mis libros revela algún nudo ya deshecho de mi vida, ¿no? Tengo un par de preguntas finales, Pablo. ¿Es verdad que en tu primera firma de libros solo fue tu madre? En la primera firma del libro mía fue Vidas Vulnerables, era un libro de cuentos que tuvo muy poca difusión. Y yo firmé por primera vez en una librería en un mall y fue mi madre la primera, la que se sentó al lado mío. Tengo la foto, la tengo en mi casa y es un momento de mucha ternura porque a ella también no solo le tocó lidiar con un hijo gay que no se esperaba, sino que además le tocó después lidiar con un hijo ingeniero que se convirtió en escritor. Sí, sí. Entonces, y este escritor, bueno, fue a firmar por primera vez y ella dijo, lo voy a ir a apoyar. O sea, ella era una mujer muy bien intencionada y muy cariñosa y siempre fuimos muy cercanos, pero claro, tenía que lidiar con esta idea. Me decía, mijito, usted se volvió loco si lleva 10 años estudiando ingeniería en y Stanford, ahora, además de gay, me resulta que se va a dedicar a escribir. ¿Qué hubiera dicho tu padre si hubiese sabido eso? Yo creo que esta doble salida del armario, digamos. Yo creo que para mi padre hubiera sido muy difícil el tema gay. Él estaba educado en un mundo en que los gays eran peligrosos,
depravados, eran gente de la que había que estar lo más alejado posible. Era tanto que en mi casa no se hablaba del tema. Mi padre tenía 2 primos hermanos gay y no se hablaba de ellos. O sea, eran como, bueno, de uno de ellos había que hablar porque era conocido, porque saltaba a caballo y lo hacía muy bien, pero de esa parte, de su parte de su vida íntima no se podía hablar. Eso le hubiera costado mucho. La literatura quizás no tanto, porque mi padre fue un emprendedor, fue un hombre que se dedicó a crear empresas, y puede haber considerado que... Yo lo pienso al revés, yo digo, yo soy escritor por mi padre, porque mi padre tenía la valentía de hacer estas cosas, de decir, bueno, yo voy a traer voy a hacer perfiles de fierro y me voy a dedicar a hacer perfiles de fierro, y se le ocurría y traía una máquina de Italia y hacía una fábrica alrededor. Lo mismo es el caso de la literatura, digamos, hay que tener una cierta valentía y decir, es una empresa, cada una de estas novelas es como hacer una empresa y tiene algo de mucho riesgo y al mismo tiempo es muy satisfactorio. Y finalmente, y volviendo al tema político, ¿tú crees que Sebastián Piñera retrocederá en todo lo avanzado por el gobierno de Bachelet en derechos sociales? No creo que vaya a retroceder. Pues claramente, además, como tú mismo lo decías, las encuestas en este momento de opinión son muy favorables a la apertura de los derechos sociales y a darle a cada uno la oportunidad de ser feliz como cada uno se imagina que va a ser feliz. Lo que sí puede ocurrir con Piñera es que lo que trae momentum, como son el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, puedan verse entorpecidos en el proceso legislativo, porque el presidente de Chile nosotros vivimos en un régimen totalmente presidencial. O sea, si un presidente de Chile no quiere que una ley se apruebe, es imposible que esa ley se apruebe. Entonces, lo que yo por lo menos le he tratado de sugerir al gobierno es que frente al matrimonio igualitario se pongan en una disposición de espectador. Si el presidente está en contra del matrimonio igualitario, no hay ningún problema, pero que no lo bloquee, sino que le dé la posibilidad de que se desarrolle el trámite legislativo, porque nosotros tenemos los votos en las 2 cámaras para aprobar el matrimonio igualitario. Ahora, pero si el presidente dice que no quiere, por no ganarse un problema con su propia gente, del lado más conservador y de la derecha, bueno, ahí vamos a tener un problema. Pablo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Ha sido un gusto. Igualmente.